Gobernador presenta propuesta para retener médicos. Pipiolos exigen a Comisión Congresional atender asunto de estatus. Megatienda reabre último local afectado por Huracán María. California suspende práctica de pena de muerte. Pontificado de Papa Francisco cumple 6 años. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yaribel Marrero. Buenas noches, José Ángel. A ustedes gracias por sintonizar. Vamos de forma inmediata a las informaciones. El gobernador Ricardo Rosselló anunció varias medidas que buscan retener la clase médica en el país. Una de las propuestas es condonar préstamos estudiantiles a médicos que se comprometieron a ejercer su profesión en el país durante 7 años. Veamos el informe. Noticia del día. El gobernador Ricardo Rosselló presentó una iniciativa para retener médicos en el país. Se trata de un programa de condonación de préstamos estudiantiles a aquellos especialistas que se comprometen a servir en la isla por los próximos 7 años. Hemos visto que en muchos casos los puertorriqueños que se gradúan de las escuelas de aquí se le hacen unas ofertas y ven oportunidades en otras jurisdicciones fuera de Puerto Rico que les provocan tener que tomar la seria determinación de dejar su tierra y de buscar esas oportunidades en otros estados. En gran parte, en gran medida, es por la deuda que también tienen a base de sus estudios. Esta iniciativa propone sufragar hasta un máximo de $65,000 el préstamo a estudiantes graduados en Puerto Rico y otros que hayan estudiado medicina fuera de la isla, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como la aprobación del examen de licencia médica de los Estados Unidos. Según explicó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, el dinero para pagar las deudas de estudiantes saldrá del Fondo de Incentivos Económicos Únicos. Por otro lado, a esta iniciativa también se unirá el Departamento de Salud, que hará un reglamento para saber cuáles serán los especialistas que podrán solicitar el beneficio. Debt forgiveness para los médicos que se estén graduando, que estén en residencia, para poder borrar la deuda que pueda salir del Fondo de Incentivos Económicos Únicos, y que con un compromiso de parte de los médicos que pasen el USMLE y que estén en residencia, de quedarse aquí por los próximos 7 años, entonces se le pagaría la totalidad de de su deuda. El gobernador anunció además que envió a la legislatura el proyecto que, de aprobarse, extendería hasta el 30 de junio la fecha límite para someter solicitudes de decretos para los médicos cualificados conforme la Ley 14 del 2017. Una vez en el programa, habrá penalidades para aquellos médicos que incumplan su compromiso de permanecer 7 años en la isla. Además, se tendrán que pagar sus préstamos estudiantiles. Desde Fortaleza para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero. Política. El asunto del estatus de Puerto Rico no será atendido por el Comité Congresional de Recursos Naturales en vista pública en la isla, pero el liderato del PIB exige sea incluido. El reto ya está lanzado de parte de los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño, tanto a la mayoría del Partido Popular Democrático como a la mayoría. Se trata de la resolución del Senado 73 y la resolución de la Cámara número 98, la que busca exigir al Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal que respete la voluntad expresada por el pueblo de Puerto Rico relacionado a la situación del estatus del país. Y esta resolución lo que hace es, en estos momentos, ver si el gas pela y el apio es verdura. Si eso es de la mayoría del Partido Nuevo Progresista, que dicen condenar la colonia y que dicen que hay que confrontar al Congreso de los Estados Unidos, si le van a dar paso a la resolución concurrente. O vamos a ver qué actitud van a asumir los líderes del Partido Popular, que aunque en minoría,
pueden expresarse apoyando a que esto se lleve a votación y repudiar así el régimen territorial y colonial. A su vez, el senador Juan Dalmau explicó que el Partido Independentista Puertorriqueño había solicitado a ese comité congresional la participación en una vista pública que se llevaría a cabo este viernes 15 de marzo y en la que se esperaba se tocara el tema del estatus de la isla, algo que ya ha sido descartado por el liderato de ese comité. Que el PIB, a través de este servidor, pidió participar de ese proceso. Igualmente, si hubiesen procesos de reuniones privadas, y sin embargo recibimos ninguna respuesta. Y no recibir respuesta es una respuesta. Y obviamente quedó confirmado ayer cuando el presidente del comité, el congresista Grijalva, dice que es que el estatus en estos momentos no va a ser considerado por el comité cuando debe ser de la agenda más prioritaria con respecto al caso de Puerto Rico. No se puede hablar de economía, no se puede hablar de promesa, no se puede hablar de la crisis fiscal, no se puede hablar de los problemas que enfrenta el país, si no comenzamos por el problema de raíz. Mientras el representante Denis Márquez adelantó que habrá ciudadanos que se expresarán molestos por la no discusión de uno de los asuntos responsable de la crisis política y económica que enfrenta la isla. Además, estaremos exigiendo la aprobación de estas medidas, pero también estaremos este próximo viernes dándole a ellos testimonio de que aquí hay gente en Puerto Rico que se indigna, que cuestiona y que no va a permitir que se continúe por parte de los norteamericanos, en este caso por los demócratas, que quieren hacerse ver como los buenos de la película, porque vienen a hablar de los problemas del huracán María, pero no se viene a discutir el problema fundamental de este país. Y por último, planteó que el tema colonial de la isla no es atendido como debiera ser, por lo que entretienen al pueblo con los llamados planes fiscales que aún no han determinado cuáles son los servicios esenciales de la isla. El asunto de los planes fiscales van unidos de la mano a eso, la no declaración de los servicios esenciales, la imposición de medidas sobre Puerto Rico que van desde el cierre de las escuelas, el asunto de la reforma laboral, la pérdida de derechos a empleados públicos, la rebaja de las pensiones, que es lo próximo, la rebaja de la aportación patronal, es quitarle a la gente de Puerto Rico para, a través de ese proceso de quiebra de la Junta de Control Fiscal, pagárselo a los grandes intereses, y eso es parte del problema colonial de Puerto Rico. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Líderes del Partido Popular Democrático denunciaron que el gobierno actual atenta contra miles de empleos en la agricultura al eliminar los subsidios salariales. A continuación, la historia. Líderes populares aseguraron en conferencia de prensa que el sector agrícola del país ha tenido que lidiar con duros golpes en los pasados años y una de las preocupaciones es la pérdida de empleos en la agricultura. El portavoz alterno del PPD en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, denunció que el gobierno pretende hacerle daño a los agricultores, eliminando subsidios salariales y provocando que estos no tengan suficiente capital para costear su operación. Si tú tienes el 80% de los agricultores generando $20,000 al año o menos, quiere decir que la mayoría de los agricultores puertorriqueños son agricultores que necesitan el subsidio del salario para poder vivir, para poder operar. Si tú les eliminas el pago a sus empleados, no tienen manera de operar porque lo que generan al año son $20,000 o menos y son el 80% del total de agricultores del país. En síntesis, eliminando el subsidio por salario, los estás dejando sin operación. Y estás dejando sin operación el 80%. Y ese 80% nos equivale al número que hablábamos ahorita. Cerca de 7.500 empleos que se pueden perder al eliminar este subsidio. Los legisladores del PPD denunciaron que la administración de Ricardo Rosselló decidió abandonar una de las herramientas equitativas importantes para asistir en el sostenimiento de sobre 20,000 empleos del sector agrícola en 21 municipios, principalmente del este, la zona central, así como el noroeste y el suroeste de Puerto Rico. Además, despojó a los pequeños agricultores del incentivo para mano de obra. Un agricultor pequeño, que son el 80% de los agricultores, que esté cosechando 10 cuerdas de plátano, contra un agricultor grande que esté cosechando 500 cuerdas de plátano, pues ninguno de los dos ahora tendrían los empleos pagos. Pero el pequeño, si ambos cosechas son afectadas, por ejemplo, por la cigatoga negra, quizás el cosecho de 10 cuerdas no va a ser
no se va a poder producir, contra el de 500 cuerdas que va a poder atacar la enfermedad y poder producir parte de su cosecha y llevarse todo el incentivo que había disponible en ese momento, porque ya no es por empleo, sino por producción. El 12 de enero de este año entró en vigor el reglamento 9052 de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, adscrita al Departamento de Agricultura. Dicho reglamento establece cambios significativos en los incentivos agrícolas, la forma en que se distribuye, así como en los requisitos para que los agricultores y obreros agrícolas puedan ser beneficiarios. Por otro lado, el 6 de marzo de este año, el secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, aprobó la Orden Administrativa 2019-07. Dicha orden recoge los requisitos del reglamento recién aprobado y establece las cuantías por producción agrícola que son requeridas para poder cualificar al incentivo. Los portavoces populares explicaron además que el pequeño productor se las ingenia para mantenerse en pie y sobrevivir. Para uno llegar a obtener los frutos es un proceso de varios meses y cuidado, ¿verdad? De acuerdo al producto, y puede ser año. Un pequeño agricultor no puede costear 5 o 6 meses, quizás un año de la mano de obra de 4 agricultores. Y después, como aclaró ahorita Ramón Luis, y si viene alguna plaga y le daña el producto, pues mira, perdió la mano de obra e incluso entonces perdió también el producto. Desde San Juan para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero.